Quedan todavía 22 personas para exponer y el primer panel va a ser conducido por la doctora Valentina Ramírez Amable. Trata sobre sistemas recursivos y a continuación del mismo el panel es implicancias en el proceso en materia procesal de los últimos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conducido por el doctor Mariano Churrarín. Si alguna persona no se ha contactado con el doctor Churrarín, está sentado en la primera fila, porque faltaban algunos integrantes del panel, para poder facilitar el inicio del segundo panel. Tienen 1 hora y media y el ejercicio del tiempo exige responsabilidad y solidaridad. Así que les pido que los ejerzan con solidaridad al tiempo, porque después te voy a hacer yo de malo y es una personificación que no me agrada. Así que, doctora Ramírez Amable, su tiempo. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al panel de sistemas recursivos. En primer término, vamos a escuchar a Cecilia Domínguez del Ateneo de Jujuy, así que ya te doy el tiempo, Cecilia, vamos a usar el método Ronchi. El Ronchi Timer. Ajá. Bueno, ¿se está escuchando? ¿Se oye? Después te sirve Sí. ¿Ahí está? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi inquietud surgió a partir de mi trabajo. Yo trabajo como secretaria en un Superior Tribunal de Justicia y en nuestra provincia, yo vengo de la provincia de Jujuy, la instancia extraordinaria no es tan extraordinaria como en algunos otros lugares, porque tenemos procesos orales de instancia única para muchas causas, civiles y laborales. Entonces, en algunos casos es una segunda instancia de revisión luego de la Cámara de Apelaciones y en otros casos es la primera instancia de revisión, y esto hace que tengamos mucho análisis de sentencias arbitrarias, fijación de hechos y valoración de la prueba, cosa que en otras jurisdicciones no es así. Pero lo que me movilizaba a mí era el pensar, cuando llegan a nuestras manos determinados expedientes que ya han llevado un tránsito importante de tiempo, encontrarnos con personas que están en situaciones de vulnerabilidad particular. Y por supuesto que lo que uno hace naturalmente es priorizar esas causas, acortar los plazos, pero lo que intentaba plantearme es un poco más sistémicamente, porque estamos en un panel de sistemas recursivos, de qué manera se le podría dar organicidad y prioridad a este tipo de casos. Por eso yo me paré específicamente en el efecto suspensivo o no suspensivo de los recursos ordinarios y extraordinarios en dos clases de casos: en los procesos urgentes y en los casos que involucren como partes a las personas en condiciones de vulnerabilidad definidas como están actualmente en las reglas de Brasilia. En este punto me ayudó muchísimo esta mañana escuchar a todos los que trabajaron en el panel de la tutela judicial efectiva y el activismo, porque yo creo que partimos de una concepción de tutela judicial efectiva, continua y efectiva que ya tiene todo un respaldo constitucional y convencional amplísimo que nos permite trabajar realmente con mucha más flexibilidad en este tipo de cuestiones. Lo que yo quiero hacer hincapié acá, porque esta mañana se desarrolló muy bien el cómo acceder a la justicia o a la tutela judicial efectiva, cómo desarrollarla durante el proceso, cómo acceder a una sentencia dictada que sea justa y que se haya dictado en un plazo razonable, para completarla con esta postilla. Me parece que integra el derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a la ejecución de la sentencia. Y partiendo de los paradigmas que nosotros hemos tenido con el procesalismo en general, si nosotros revisamos cómo siempre se protegió la propiedad del deudor, teníamos que transitar todo el proceso y para poder ejecutar la sentencia, en general las sentencias definitivas están sometidas a una vía recursiva plagada de efectos suspensivos.
El paradigma es el 243 del Código Nacional, que establece la apelación con efecto suspensivo, y si bien todos reconocemos las excepciones con los alimentos, las cautelares, los sumarísimos cuando no haya peligro de daño irreversible y demás, son excepciones. La regla es el efecto suspensivo. Cuando vamos en general en el derecho insertando la vertiente constitucional y convencional para volver a pensar en el derecho procesal como el que actúa los derechos materiales, y tenemos un avance tan fuerte para volver a pensar en la tutela concreta de cada uno de los derechos, hasta formas tan fuertes como el derecho de acción concreta del derecho brasilero, a nosotros nos parece que así como se ha venido pensando desde la doctrina la categorización de los procesos urgentes, utilizar técnicas para sumarizar el proceso en la instancia de grado, también es importante completar esa protección con los sistemas recursivos, habilitando que en estos casos especiales el efecto esencialmente pueda ser, en el caso de los procesos urgentes, ineludiblemente el no suspensivo devolutivo, pero en el caso de los casos de personas en condiciones de vulnerabilidad, que el juez tenga el resorte para poder habilitar la ejecución provisional de la sentencia. Entonces, voy a trabajar nada más que con estos dos casos. Procesos urgentes, incluso ya esta mañana el doctor Cecchini también los desarrolló. En lo concreto, hay casos en los que es indubitable la solución, como en las cautelares, porque ya lo tenemos resuelto normativamente. Y quiero decirles que aunque pueda parecerles extraño, en los casos de procesos no regulados todavía, como las autosatisfactivas o las sentencias anticipadas, hay jurisdicciones en donde si la sentencia no se ejecutó ante el juez de grado antes del recurso, cuando se reduce el recurso, ni el abogado pide la ejecución provisional, ni a nadie se le ocurre. Entonces, en realidad, esto que fue tramitado muy bien desde la doctrina pensado, desde la jurisprudencia aceptado como un proceso urgente, llega a la vía recursiva y se detiene. Hay que transitar y agotar la vía recursiva para recién poder ejecutar la sentencia. Entonces, nos parece que era válido reforzar en esta instancia, no solamente para las cautelares que ya está dado, sino para las autosatisfactivas, para las sentencias anticipadas, para el amparo en su mejor concepción, en la actual del artículo 43, y para el caso del mandato preventivo, decir son procesos que contienen una indemnidad que exige que el efecto sea tanto en la instancia ordinaria como en una eventual extraordinaria posterior, el efecto no suspensivo o devolutivo, que esto sea indubitable. Y en el caso de las personas en condiciones de vulnerabilidad que tutelan las reglas de Brasilia, me pareció particularmente relevante destacarlo por esto. Estas reglas, ustedes saben, han sido elaboradas en el año 2008 por la Cumbre Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne a las Cortes y Superiores Tribunales de Iberoamérica, además de sus consejos de la magistratura. Y elaboraron 100 reglas para el efectivo acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, partiendo de las realidades que esos jueces vivían. Entonces, se definen allí a las personas en condiciones de vulnerabilidad como aquellas que por razón de su raza, de su sexo, de su estado de salud o por condiciones étnicas, culturales, sociales o económicas, tienen particular dificultad para acceder a la justicia. Y esa particular dificultad se traduce en la necesidad de hacerle asequible el derecho.